Hola, buenos días. Gracias a Jaime, a Teresa y a Julio por la invitación un año más a participar en esta sesión, ya un clásico en avances en las diferentes enfermedades neurológicas, ¿no? Este año para los especialistas en ictus ha sido un año importante porque hemos por fin tenido evidencia de una cosa que ya vislumbrábamos desde que se publicó el estudio PROACT hace ya casi 20 años, pero que no teníamos el grado de evidencia suficiente como para poder demostrarla, ¿no? Entonces he intentado esquematizar en 3 grandes campos los avances que ha habido este año en las enfermedades cerebrovasculares. El principal de ellos, tratamiento endovascular del ictus, luego un nuevo concepto de ictus dentro de los ictus criptogénicos que son los llamados ESUS, y una vez más las novedades que tenemos en el campo importante de la prevención de ictus por fibrilación auricular no valvular con los anticoagulantes directos, que ya realmente el año pasado presentamos el cuarto de ello. Este año ya tenemos datos realmente sólidos de la experiencia en el mundo real, ¿no? Empezamos con el tratamiento endovascular del ictus, que sin duda ha sido la gran novedad de este año, ¿no? Todos sabemos que el tratamiento con TPA era el gold estándar por la evidencia que había desde el estudio NINS, pero sí que sabemos que aquellos pacientes primero se llegaban pocos al tratamiento, aunque ya cada vez en España los pacientes van llegando más tempranamente a los hospitales, pero sí que es verdad que el aplicar trombolisis a un paciente pues necesitaba una serie de bastantes criterios estrictos clínicos, una ventana terapéutica relativamente estrecha, menos de 4 horas y media, y además sabíamos que su eficacia era realmente no muy importante en aquellas oclusiones arteriales de gran vaso, y de gran vaso hablamos del tronco principal de la arteria cerebral media, carótida, basilar, con unos porcentajes de recanalización pues realmente no muy satisfactorios, ¿no? De tal manera que, aunque sí que es verdad que el TPA es realmente beneficioso frente a placebo, pero en aquellos pacientes con una ACM, que es uno de los infartos cerebrales más frecuentes y más devastadores, pues pocas veces conseguíamos una buena evolución clínica, ¿no? De tal manera que el tratamiento endovascular, que ya en principio se empezó a hacer con trombolisis intraarterial con progroconasa en el estudio PROC2 publicado en el año 98, se empezaron a hacer avances clínicos con distintos dispositivos. La idea de intentar, a semejanza de los cardiólogos, intentar recanalizar la arteria con medios primero farmacológicos, luego poquito a poco se han ido desechando y se han pasado a utilizar distintos dispositivos intraarteriales para intentar extraer, aspirar o disolver el trombo, ¿no? Sin embargo, en el año 2013, cuando todos nos habíamos puesto ya en marcha a dar la murga a muchas autoridades sanitarias de que teníamos que tener un sistema organizativo realmente eficaz para intentar conseguir esto, en el 2013 pues nos dieron un palo bastante grande cuando de modo simultáneo 3 estudios clínicos aparecieron en el New England diciendo que probablemente el tratamiento endovascular poco podía añadir al tratamiento con TPA. Aquello fue realmente un shock, aunque enseguida surgieron numerosas críticas a este tipo de estudios, primero porque se utilizaron dispositivos antiguos que ya no se utilizaban y porque se metieron muchos pacientes sin oclusión de gran vaso, pero a Dios gracias apareció en el 2013, cuando ya en muchos sitios españoles se habían conseguido en realizar sistemas organizativos para poder en marcha una guardia de intervencionismo, y estos datos y con las críticas consiguieron no parar digamos la dinámica y la sistemática de tratamiento endovascular, ¿no? Y en el 2014 en Holanda, aparte del desastre del mundial y nos metieron 5 embobles, pues algo bueno tuvieron, y es que publicaron el estudio Mr. Clean, un estudio que realmente va a ser famoso en el mundo porque ha cambiado realmente la dinámica del tratamiento endovascular, ¿no? Este es un estudio fase 3, multicéntrico, randomizado, que se hizo en 16 centros holandeses, y lo que intentaron comparar es el tratamiento con trombectomía mecánica fundamentalmente, aunque también se utilizaron otros tipos de dispositivos como trombolisis intraarterial, era mejor que el tratamiento con TPA y el mejor tratamiento médico, ¿no? Realmente fueron pacientes que no hubieron límite de edad, 81 pacientes estuvieron por encima de 80 años. Sabéis que en España aquí había cierta reticencia a tratar pacientes de edad por encima de 80 años, con oclusión de gran vaso, siempre todos los estudios que vamos a hablar en circulación anterior, ¿no? M1, M2, A1, A2 y carótida interna distal, con NIH por encima de 2, tampoco hacía falta tener un NIH muy alto para poder tratar a estos pacientes, y que se randomizasen en las primeras 6 horas, ¿no? Y también se permitió que los pacientes tuviesen una oclusión de la carótida interna o incluso pacientes con disección arterial. En algunos medios, algunos radiólogos, neuroradiólogos, incluso por lo menos en el medio que me voy en Madrid, decían que las carótidas internas
ocluidas a nivel cervical no se podían abrir, ¿no? Esto, pues, bueno, ha cambiado un poco la dinámica. Y el grupo de intervención fundamentalmente con los famosos stent retrievers, donde el Solitaire es el que ha tenido la mayoría de los estudios, ¿no? El objetivo primario de todos estos estudios, que no vamos a ver todos por encima, pero este es al ser el pionero el que voy a detenerme un poquito más, era fundamentalmente, ya sabéis, el ranking a los 3 meses, fundamentalmente aquellos pacientes que demostraban dependencia 0,2 y luego unos objetivos de seguridad que habitualmente son mortalidad, complicaciones de los procedimientos y la transformación hemorrágica asintomática. Pues este trabajo se publicó en New England a final del año pasado y bueno, pues veis como los pacientes que se incluyen en este estudio realmente tienen una mediana de algún ictus tremendamente graves, ¿no? De 17 o 18 son pacientes que están hemiplégicos con nivel de conciencia alterado, pacientes que sabemos que si no los tratamos la mayoría de ellos van a tener una evolución terriblemente mala hacia la muerte o hacia la discapacidad, ¿no? Y el 90% de ellos además tenían tratamiento, habían sido sometidos con tratamiento trombolítico. A un grupo de ellos se les hacía trombectomía y a los otros pues se les dejaba con el mejor tratamiento médico, ¿no? Y como comentábamos, un porcentaje bastante alto de carótidas internas ocluidas, alrededor de un 30%, ¿no? Los datos de eficacia, aquí los tenéis, pues la diferencia entre el ranking, fundamentalmente el ranking 0,2 fue aquellos pacientes que tratamos de modo activo, un tercio de ellos consiguieron una independencia a los 3 meses frente a un 19% de los pacientes que realmente no se les trató con trombectomía, con una significación importante. Y aquí se puede ver mejor a la hora de cuando vemos la escala de ranking en los dos grupos, ¿no? Vemos como siempre hay un desplazamiento de las cifras mejores en la línea de arriba en el grupo de intervención, o sea, mejor tener el grupo ranking por encima de 3, paciente levemente independiente, ¿de acuerdo?, respecto al ranking en los pacientes sin tratamiento. Desde el punto de vista de seguridad, los datos también fueron positivos, en el sentido de que no hubo diferencia ni en la mortalidad, ni en la transformación hemorrágica asintomática, ni en la necesidad de hacer pacientes con hemicraniectomía. De tal manera que cuando también pasaron a analizar por distintos subgrupos, pues también se vio que los pacientes, incluso aquellos pacientes por encima de 80 años, también se beneficiaban claramente de la intervención. En esto los cardiólogos no tienen ninguna duda. Cuando ellos hacen angioplastia primaria, el factor de la edad no es limitante para ellos. Todos lo meten en la sala de hemodinamia y dicen que van bastante mejor, ¿de acuerdo? También en la puntuación ASPECT, que es una situación muchas veces para la selección de los pacientes complicada, que cuál es el punto de corte del ASPECT. Al principio se empezó con el 7, parece que el ASPECT cuando está de 5 para arriba el beneficio claramente es mejor para la intervención. Y esto es trabajo, pues realmente finalizan este es el primer párrafo de la discusión del New England, hablando del beneficio claro de este tipo de tratamiento endovascular produce en los pacientes con infartos cerebrales de la circulación anterior. Pero esto, lo que motivó este estudio es que a continuación cuatro estudios que estaban en marcha, muchos de ellos hubo que parar el reclutamiento ante esta evidencia y han ido presentando los resultados a lo largo del año 2015. Estos dos, el estudio canadiense y el estudio australiano a principio de año, y en la Conferencia Europea de Ictus se presentaron el estudio SWIFT y el estudio hecho aquí en Cataluña, el REBASCAT, con datos pues realmente todos favorables hacia el barzo del tratamiento, ¿no? O sea que ya realmente hemos pasado de no tener ningún estudio positivo a tener 5 estudios aleatorizados con el máximo grado de evidencia de que el tratamiento endovascular debe ser una necesidad en un grupo seleccionado de pacientes, ¿no? Esta es la gráfica del estudio STEM, del estudio australiano, como cuando iban por los 3/4 del reclutamiento, con los resultados del estudio holandés hubo que parar el reclutamiento, como los otros estudios, porque ya se pensaba que no era ético seguir randomizando pacientes hacia el grupo de no tratamiento, ¿no? La mayoría de estos estudios lo que han demostrado es una gran capacidad de recanalización, ¿no? Este es el estudio que más ha conseguido. En el estudio Extend consiguen prácticamente el 100% de los pacientes consiguen recanalizar la arteria, respecto a un índice de recanalización con el trombolítico intravenoso realmente muchísimo peor. Del 37% de pacientes recanalizan con el fármaco intravenoso respecto, en este caso, al 100% en el estudio Extend 1A. Realmente no sé, en la práctica real el 100% es prácticamente imposible conseguirlo, ¿no? Aquí, por no repetir todos los estudios, he puesto una gráfica más o menos de los datos más importantes de los 5 estudios, donde podéis ver cómo el ranking a los 2 meses, realmente el estudio, el Mr. Clean, no es el que consiguió mayor grado de eficacia, ha sido el primero, pero realmente va a variar la diferencia entre el ranking 0,2, varía del 33% al 71% del estudio Extend, ¿no?
¿no? Pero en todos ellos sí que hay una clara beneficio hacia el barco del tratamiento en porcentaje de ranking, donde realmente el NNT varía de 3 a 7 a favor del tratamiento, ¿no? Las tasas de recanalización también varían entre el 58% al 88% y las tasas de hemorragias intracraneales realmente bajitas, menos alrededor del 4 o 5%, y con unas tasas de mortalidad también no muy altas para este tipo de ictus que estamos hablando, que son ictus con oclusión de gran vaso y NIH es muy alto desde el inicio, ¿no? Eso respecto a lo que es territorio anterior. De la territorio basilar no hay estudios randomizados por el momento, pero sí que hay este registro publicado en el 2015 por Allan. Sabemos que la mortalidad de una trombosis de la arteria basilar oscila entre el 80 al 90% y el que no muere queda incapacitado con un ranking al menos de 4, lo normal, sino un ranking de 5, ¿no? Este es un registro que se ha hecho para ver cuál es la evolución de aquellos pacientes que se trataban y realmente después de 150 pacientes se consigue una buena tasa de recanalización, pero los datos de supervivencia y de mortalidad no son tan buenos como en el territorio anterior, porque realmente la gravedad, especialmente aquellos que vienen con una basilar en coma directamente, la mortalidad es muy alta, pero sí que es verdad que los datos que tenemos en registros ya españoles con basilares, pues estamos consiguiendo casi un 40% de pacientes independientes a los 3 meses. Por tanto, desde el punto de este apartado podemos tener una serie de conclusiones, ¿no? Que el tratamiento endovascular, desde luego, es eficaz y seguro en pacientes seleccionados. No teniendo tiempo de entrar en cómo se seleccionaban los pacientes. Algunos de estos estudios eran con estudios de perfusión, esos eran pocos. Sobre todo, lo que sí que necesitan son estudios en que se haga un angiotac, en que se demuestre que hay una oclusión antes de meter a los pacientes, ¿no? Y con cores del infarto pequeñito, que son lo que más o menos representan un core de menos de un tercio de la cerebral media, entre 50 y 70 mililitros, o con un aspecto que tengan de 5 para arriba, ¿no? También se beneficia en pacientes mayores de 80 años y sabemos que cuanto antes activemos el procedimiento de intervencionismo mejor. Antes se hablaba de esperar 30 minutos a que el paciente mejoraba o no con el TPA. Realmente cuando hay una oclusión de gran vaso, aunque empecemos con el TPA porque hay que hacerlo, se debe activar el procedimiento para que el equipo de intervencionismo que está localizado vaya acudiendo al hospital para intentar hacer cuanto antes la recanalización, ¿no? Que desde luego los Stone Retrievers, y entre ellos el Solitaire, es el que ha demostrado una mayor alta tasa de recanalización, aunque ahora hay otro dispositivo que es el Penumbra, que también parece, la última modalidad del Penumbra también parece que va a conseguir hasta mejores tasas de recanalización, pero bueno, a día de hoy lo que se está utilizando son los diferentes extractores de trombo, y que el NNT, como comentaba antes, para lograr un paciente independiente oscila entre 3 y 7, que si lo comparamos con otras actuaciones médicas realmente es un NNT fantástico. Una pincelada de unas guías que han salido, que son las guías de manejo del tratamiento del infarto cerebral expansivo, tanto el de la cerebral media o el carotidio como el del cerebeloso. Simplemente lo pongo para que tengáis esta referencia para cuando tengáis que discutir con los neurocirujanos en las guardias de si al paciente hay que abrirle la cabeza o no, pues que tengáis alguna evidencia de cómo hay que hacerlo, y aquí están, ¿no? ¿De acuerdo? Porque muchas veces los discutimos con ellos y ni se lo han mirado los neurocirujanos. Pues recordar que realmente, y a los pacientes que se meten en las unidades de cuidados intensivos, que realmente la necesidad de tener un sensor de la PIC dentro del cráneo de este tipo de pacientes, vale, no aporta nada. Y que cuando tenemos un paciente con un infarto expansivo cerebeloso y muchas veces dice, no, yo no le hago una cranectomía suboccipital, lo único que le voy a hacer es ponerle un drenaje, que realmente la ventriculostomía o el drenaje ventricular en este grupo de pacientes solamente es beneficioso si además se acompaña de una cranectomía suboccipital, si no, no vamos a conseguir nada, ¿no? Que los pacientes por debajo de 60 años con un infarto maligno de la cerebral media se benefician de un tratamiento con una cirugía descompresiva. Aumenta la supervivencia a costa de cierto aumento en la discapacidad, y que el factor clínico más importante para hacer una cirugía precoz en las primeras 48 horas debe ser la alteración del nivel de conciencia, ¿de acuerdo? Que por encima de 60 años no está tan claro que el beneficio de la cirugía descompresiva sea bueno, porque se aumenta mucho el porcentaje de pacientes con ranking 5, y que la cranectomía suboccipital debe ser el tratamiento de elección en pacientes con infartos cerebrales expansivos con deterioro del nivel de conciencia del paciente, ¿no? Pasamos a un segundo grupo que es va más encaminado a la etiología y a la prevención. Es el subtipo de ictus que se conoce desde el año pasado como Embolic Strokes of Undetermined Source, o ESUS, ¿no? Dentro de la clasificación etiológica de los ictus, sabemos que el grupo de los ictus indeterminados o de origen criptogénico ocupan un porcentaje no desdeñable de alrededor del 15 al 35%, que muchas veces, al no encontrar cuál es la causa del ictus, el porcentaje de recurrencias es mayor que los otros grupos, y por ahí la importancia de intentar
limpiar al máximo este cajón desastre y decir cuáles son ictus criptogénicos de verdad, porque nos ha encontrado la causa, y diferenciarlo de aquellos otros que puede ser un ictus criptogénico por coexistencia de dos causas, o en aquellos pacientes en los que realmente hay una FA oculta que no hemos llegado a controlar, ¿no? Realmente, si vemos el concepto de ictus criptogénico, pues tendríamos los de diagnóstico por falta de pruebas, porque no hemos llegado a un diagnóstico completo, en los que no hemos encontrado ninguna causa, o aquellos que tienen, no se sabe realmente cuál es la causa porque hay dos, ¿no? Pero dentro de esos, quitando estos, además habría un grupo grande, que serían los ictus criptogénicos, los que no hemos demostrado que sea ni cardioembólico, ni por aterotrombosis, ni tampoco un infarto lacunar, ¿no? Esos serían los grupos del ESUS, ¿no? En los que serían realmente es un infarto cerebral no lacunar, sin estenosis de gran vaso o fuente cardioembólica. Según la clasificación que utilicéis, la TOAS o la de la utilizamos en la SEN, pues son clasificaciones imperfectas que si utilizas la TOAS aumentamos muchísimo el grupo de ictus criptogénicos, si utilizamos la clasificación del registro de Lausanne o de la SEN, pues aumentamos muchísimo el índice de pacientes con ictus aterotrombóticos, sabiendo que muchos de ellos no son ni fu ni fa. Este es un caso clínico típico, ¿no? Paciente de casi 80 años, hipertensa, que tiene un NIH18, se le hace una trombectomía mecánica, la salvamos, la dejamos útil para planificar una prevención secundaria, porque realmente si se nos queda discapacitado, se nos muere, la prevención secundaria ya nos va a valer, ¿no? Entonces la tenemos en la unidad de ictus, la monitorizamos, no hace ningún tipo de arritmia, y la paciente le hacemos un estudio de angiotac, vemos ciertas placas, pero por debajo del 50%, el electrocardiograma es normal, en el ETT hay una dilatación de la aurícula izquierda, le hacemos un Holter, que es sinusal, pero con muchas extrasístoles de baja frecuentes, ¿no? La etiología del ictus, pues si utilizamos una clasificación u otra, pues podremos decir que es o aterotrombótico o de etiología indeterminada, dependiendo si es TOAS o Lausanne. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Pues aparte de manejar con el tratamiento del colesterol y la hipertensión, le pondríamos aciro, sabiendo que nos queda cierta inquietud que estas extrasístolas, pues en un momento dado pueda volver la paciente a la urgencia con otro ictus porque no hayamos pillado la FA, ¿no? Entonces, para poder diagnosticar este tipo de ictus, hace falta este estudio, que es el que hemos hecho anteriormente, o sea, una imagen, un electro, un Holter de 24 horas, una prueba de imagen cardiológica, un estudio de circulación con Doppler o con angiografía o con angioresonancia que demuestre una estenosis menor del 50% del lado del ictus, ¿de acuerdo? Y en las pruebas de imagen de la resonancia tenemos que tener un infarto o bien cortical, o sea que no sea lacunar, o cortical, o si es subcortical más de 1,5 centímetros en TAC o más de 2 centímetros en la difusión de la resonancia magnética, y siempre que hayamos descartado causas raras y alguna fuente cardioembólica mayor. Si tenemos ese caso, como en la sesión anterior, podemos hablar de un ESUS, ¿no? Los griegos, pues en este caso, han publicado este año en Stroke, de un estudio prospectivo que tienen ellos en Atenas, pues analizaron qué porcentaje de este grupo de ictus que se había definido en el anterior podían tener un tipo de ictus. Y vieron que hasta el 10% de este grupo de pacientes que antes habían reclasificado como ictus de etiología criptogénica, lo reclasificaron como ESUS, ¿no? Y al analizar sus características vieron que tenía una gravedad moderada, alrededor de un NIH de 5, intensidad máxima al inicio, 29% desarrollaron a lo largo de su seguimiento una FA durante este tiempo, una FA que estaba oculta, y una tasa de recurrencia del ictus al año muy elevada, del 11%, ¿no? Por eso, pues se pensó que quitando la gravedad moderada, que habitualmente son los ictus cardioembólicos, tiene una gravedad mayor que esta, el que sean máximos al inicio y que desarrollen una FA, pues pueden orientar a que sea algún tipo de embolismo, a veces de una FA, en un porcentaje muy alto de pacientes, en el que realmente estemos haciendo una prevención secundaria no la suficientemente eficaz para nuestros pacientes, ¿no? Porque lo que las guías recomiendan es que en este tipo de ictus lo que hay que hacer es utilizar aspirina o clopidogrel. También la posibilidad de aspirina de pirenemol, que aquí en España no la utilizamos, ¿no? Y por eso pues, nos debe hacer un poquito cambiar cuál es el manejo diagnóstico y terapéutico de este grupo de pacientes con la evidencia que tenemos, ¿no? Se puede hacer de dos maneras. Hay dos estudios que ahora veremos, que cómo debemos de perseguir la FA paroxística en este tipo de ictus, y hay dos estudios que se han empezado ya en el mundo a intentar ver si alguno de los anticoagulantes nuevos de acción directa van a ser mejor a la hora de tratar este tipo de ictus frente al gol estándar, que sería la aspirina, ¿no? Respecto a las nuevas estrategias diagnósticas, ¿cómo perseguir la FA, ¿no? Pues el estudio Crystal, que es con este dispositivo, el Reveal, que es un dispositivo implantable, cada vez los son más sencillos, donde el paciente pues, se le registra la FA hasta durante un año, y se sabe cuanto más tiempo registremos al paciente, más posibilidades vamos a tener de encontrar una FA oculta, que prácticamente en este estudio llegó hasta un 10% frente a solamente aquellos menos de un 2% en aquellos pacientes que solamente se le hizo el Holter, de 24 horas el Holter rutinario que hacemos todos, ¿no? Cuanto más
seguimos la FA, más las encontramos, además teniendo en cuenta que el 74% de los episodios que se detectaron fueron asintomáticos. La FA paroxística solamente en un 25% produce síntomas cardiológicos y por tanto el paciente pues, no acude a urgencias a detectarlo, ¿no? Y el otro estudio es el estudio Embrace, que lo que se utiliza es una especie de holter de telas, que cada vez son más sencillos, incluso algunos con una banda, donde el paciente se le monitoriza durante 30 días y lo mismo, cuanto más semanas conseguimos monitorizar al paciente, más porcentaje de pacientes detectamos con la FA respecto al diagnóstico tradicional del holter en 24 horas, ¿no? Esto es realmente importante porque la prevención secundaria cambia radicalmente. Dejaríamos la aspirina y utilizaríamos una anticoagulación oral, ¿no? Y además en este estudio, aquí se ve un poquito mal, pero bueno, es lo que veíamos en esta paciente, ¿no? De los extrasístoles supraventriculares. Pues sabemos que cuanto más extrasístoles supraventriculares aparecen en el holter de 24 horas, más posibilidades vamos a tener de que el paciente desarrolle una FA las próximas semanas, ¿de acuerdo? O sea que aquí el paciente que te dice que tiene muchísimas extrasístoles, todavía hay que perseguirle mucho más porque vamos a conseguir detectar la FA rápidamente, ¿no? Aquí podemos resumir un poquito cuáles son las distintas maneras de monitorizar a un paciente para la FA, desde que el paciente está en el electro hasta que el paciente está en la unidad de ictus, diferentes maneras de monitorizar no invasivas o la única que es invasiva con los holter implantables, ¿no? Y el porcentaje de pacientes que se detecta una FA a lo largo del seguimiento, que varía desde el 2,7 hasta 16 al 25% en pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Que estos pacientes son dispositivos que no son inmediatos, ¿no? O sea, el paciente no estamos leyendo continuamente, no salta una alarma en estos holters que nos diga ha aparecido una FA. El paciente va a leer el holter cada 3 meses o cada mes, y en ese momento puede haber tenido la FA o puede haber tenido el ictus, depende de la suerte que tenga, ¿no? Realmente, pues, detecta muchos casos de FA, pero puede haber un retraso en el diagnóstico. Desde luego, mejor es diagnosticarlo que no, aunque sea tarde, ¿no? Y realmente tampoco hay un consenso de cómo se debe hacer la monitorización, porque el grave problema de estos dispositivos es que son muy caros y por ejemplo, el holter de tela, pues tampoco es que sea muy cómodo tener que llevar una camiseta, aunque se puede llevar durante 30 días, ¿no? Por eso se ha intentado ver cuál otra alternativa. Vale, muy bien, hay que seguir la FA, hay que conseguirla, vamos a conseguir con mucho un 15% de los casos, pero realmente al paciente lo que vamos a hacer es el diagnóstico, pues si hace la FA y el ictus se nos va a escapar, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que el estudio Averroes nos dijo que apixaban respecto a aspirina era muchísimo más eficaz en la prevención de ictus cardioembólicos, pero al mismo tiempo apixaban y aspirina tenían la misma incidencia de eventos hemorrágicos, pues bueno, pues vamos a ver si conseguimos analizar este grupo de tipos de ictus, eso vamos a ver qué es lo que podemos hacer si realmente comparamos uno de los anticoagulantes nuevos respecto a aspirina, dado que al fin y al cabo tiene la misma seguridad, dabigatran o rivaroxaban. Entonces hay dos estudios en marcha. El estudio de dabigatran compara 150 o 110 respecto a aspirina en este tipo de ESUS, y el Navigate ESUS de Bayer pues va a comparar rivaroxaban, en este caso la dosis de 15 respecto a aspirina. Acaban de empezar los dos estudios, dentro de 3 o 4 años tendremos los resultados y sabremos si lo que hay que hacer es poner holter implantables o directamente por utilizar uno de estos fármacos, y ya os lo diremos, ¿vale? Finalmente, desde los anticoagulantes de acción directa hablábamos de la experiencia real, ¿no? Y ya tenemos datos realmente importantes, ¿no? En volumen de pacientes. Hasta ahora se decía que eran fármacos nuevos, que no teníamos mucha experiencia. Pues bueno, pues este paper del Circulation del 2014, hecha en población real, del sistema sanitario Medicare, pues tuvimos datos reales de más de 140.000, 134.000 pacientes, en los que podemos ver cómo las tasas mejor en esta diapositiva, las tasas de mortalidad, de sangrados gastrointestinales, de infarto de miocardio, de ictus isquémico o de hemorragia intracraneal, pues son superposibles en la vida real, estudio Medicare, con los que sabíamos en el estudio RELAY con 18.000 pacientes. Es decir, que la incidencia de hemorragias intracraneales es muchísimo menor en el grupo de dabigatran, que la incidencia de ictus isquémico también es mejor en pacientes que toman dabigatran, sobre todo en la dosis alta, y que las incidencias de hemorragias, el único grupo donde sangran más es aquellos que tienen el grupo de las hemorragias gastrointestinales con dabigatran, ¿no? En España, en el año pasado en la SEN, recopilamos un poco cuál era la experiencia en los distintos hospitales que habíamos tenido pacientes con dabigatran. Ya son un grupo de pacientes que, bueno, por poquito, esto ya son datos muy relativamente ya pasados, pero bueno, van aumentando y vamos viendo como los porcentajes de complicaciones en pacientes realmente de alto riesgo, tanto embólico como hemorrágico, pues son cifras de seguridad y eficacia realmente buenas y satisfactorias, ¿no? Con el otro fármaco que también ya hay experiencia a vida real es con rivaroxaban, que es el que salió. Este
es un estudio con cerca de 30.000 pacientes, también en Estados Unidos, en la población militar, y se vieron como la incidencia de complicaciones hemorrágicas en vida real pues es parecido al del estudio Rocket, y realmente pues no hay que tener digamos, miedo a utilizar estos fármacos en vida real, porque realmente mucho más complicaciones van a tener los antivitamina K. Este es un paper curioso, que es del Clinical Cardiology del año 14, donde hace un poquito el resumen de cómo debemos de utilizar estos fármacos, porque bueno, ahora tenemos 3 fármacos, ya que nada tendremos 4 con distintas dosis y cuándo utilizar cada uno en alguno de estos pacientes, ¿no? Pues hacen este cuadrito que puede servir un poquito de guía, dentro de que el concepto general es que se pueden utilizar en casi todos los pacientes, pero bueno, nos recurre un poquito cómo hay que utilizarlo. Por ejemplo, paciente con poco riesgo hemorrágico y un alto riesgo isquémico, paciente por debajo de 75 años, pues se debería considerar quizás el dabigatran de 150, porque es el que ha demostrado mayor reducción de los ictus isquémicos. Aquellos pacientes con sangrado gastrointestinales previos, pues el que mejor ha demostrado que tiene menos incidencia de hemorragias gastrointestinales sería el apixaban, ¿no? Pacientes con cardiopatía isquémica, pues utilizar rivaroxaban, porque tiene el estudio Atlas, más o menos un poco un cuadro de decisión, porque pues bastante práctico para el día a día, ¿no? Y la otra cosa que era tan importante y que tanto preocupa a mucha gente, lo del antídoto famoso, que luego cuando salga no se utilizará, pero bueno, parece que ya los primeros estudios ya están en marcha, el estudio Reverse el antídoto del dabigatran con una molécula pues muy difícil de pronunciar, y darucizumab, pues ya acaba de empezar el estudio, y el 22 de junio tendremos resultados de los primeros 90 pacientes realmente de seguridad, y si es posible que para final de año la EMEA haya aprobado ya el primer antídoto para la utilización de fármacos con hemorragias sistémicas o intracraneales graves con dabigatran. O sea, será una de las cosas por las que se decía no se utilizaba esto, habrá una situación de por lo menos de poder utilizarlo, ¿no? Y ya pues para los mensajes para llevar a casa, ¿no? Pues el tratamiento endovascular ha quedado claro que es eficaz, y que ya tenemos necesidad de que cada uno que volvamos a nuestro hospital saber cómo poder ofrecer este tipo de tratamiento a estos pacientes, que no es fácil si no está todo organizado. En muchos sitios de España, afortunadamente, ya cuando ya han salido estos datos ya teníamos todo organizado, pero todavía hay muchos lugares de España donde todavía los pacientes no llegan casi ni a la cirugía, ni al TPA intravenoso, ni a las unidades de ictus, ¿no? Los infartos expansivos, que hay que tener la guía esa para luchar con el neurocirujano y que te haga caso. El nuevo concepto de ictus creptogénico con las 2 variantes, o monitorización prolongada cardíaca para detectar la FA, o randomizar a los pacientes en alguno de estos 2 estudios que hay en España, con vistas a que de aquí a 4 o 5 años podamos tener realmente seguridad de que podemos utilizar estos nuevos, o no, al contrario, habrá que seguir solamente buscando la FA, ¿no? Y la seguridad en práctica clínica habitual de los anticoagulantes de acción directa. Muchas gracias. Nada, muchas gracias, Jaime. Tenemos tiempo, o sea que animaros a hacer alguna pregunta. Hemos dejado un poco más de tiempo para la comida, ¿eh? ¿Hay alguna duda tenéis? El fármaco impronunciable, Jaime, que es un anticuerpo es un anticuerpo monoclonal, sí. Sería solo frente a esa molécula, no sé cuál de los NACos, ¿no? El dabigatran es solamente ese, al ser no valdría para el resto. Los otros están en proyectos de investigación con otros, los de acción 10, los anti-10 van por otro lado. ¿Alguna otra cuestión? ¿Cómo está el tema entonces de la trombectomía en mayores de 80 años? Pues realmente ya no tenemos ninguna. En Madrid teníamos digamos, no por ley, pero sí nos costaba mucho el meter pacientes por encima de 80 años, porque ha habido estudios previamente que lo que habían dicho es que se beneficiaban mucho menos, ¿no? También pasó lo mismo con el TPA intravenoso. Antes, cuando empezamos con el SIDMOS, éramos muy restrictivos. Ahora realmente ya no hay ninguna dificultad para tratar pacientes de 80 años. ¿Qué es lo que nosotros miramos? Pues que la calidad de vida del paciente sea buena, o sea, que no tenga una enfermedad neurodegenerativa ni un cáncer, que el paciente no esté discapacitado. O sea, el paciente con primer episodio de enfermedad, con un ranking 0,1 y que tenga, aunque tenga el otro día decimos una 86 años, pero tiene que tener una calidad de vida buena, no tiene sentido meter cirróticos, insuficiencias renales. ¿Alguna duda tenéis? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nada, yo es que creo que lo has dejado tan claro, Jaime. Vamos a pasar entonces a la última charla de la mañana.